Sagrada Comunión. Sagrada Comunión, el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. El misterio de la Sagrada Eucaristía. La noche antes de morir, Cristo reunió a sus apóstoles en la sala superior para celebrar la última cena y darnos el inestimable don de su cuerpo y sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y a confiar así a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Así en la liturgia de la comunión nos unimos a Cristo en el altar de la cruz y alrededor de la mesa de la sala superior, en el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Al igual que todos los actos de la Sagrada Liturgia, la Eucaristía usa signos para comunicar realidades sagradas. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nos recuerda que en la liturgia los signos sensibles significan y cada uno a su manera realiza la santificación del hombre. De manera preeminente, la liturgia de la comunión usa los signos del pan y el vino en obediencia al mandato del Señor, y después de su transformación nos lo da como cuerpo y sangre de Cristo en el acto de la comunión. Cuando recibimos y compartimos el pan y el cáliz eucarístico, signos sensibles es que obedecemos al mandato del Señor y aumentamos nuestra semejanza al Señor, cuyo cuerpo y sangre significamos, y ambos significan y contienen. La Eucaristía constituye todo el bien espiritual de la Iglesia, a saber, Cristo mismo, nuestra Pascua y pan vivo. Es el sacramento de sacramentos. Por su mediación logramos nuestra redención. Él, que es el pan vivo bajado del cielo, nos asegura: el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6:51. Mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. Juan 6:54. Los ojos de la fe permiten al creyente reconocer las profundidades inefables del misterio que es la Sagrada Eucaristía. El Catecismo de la Iglesia Católica nos ofrece un número de imágenes tomadas de nuestra tradición para referirse a esta realidad sagrada. Asamblea Eucarística. Sinaxis. Acción de gracias. Fracción del pan. Memorial. Santo sacrificio. Cena del Señor. Santa y divina liturgia. Sagrada comunión y Santa Misa. Las especies eucarísticas de pan y vino provienen del trabajo de manos humanas. En la acción de la Eucaristía, este pan y vino se transforman y se convierten en nuestra comida y bebida espiritual. Es Cristo la verdadera viña, quien da vida a las ramas. Juan 15:1-6. Como pan del cielo. Juan 6:41. Pan de ángeles, cáliz de salvación y medicina de inmortalidad.
La Eucaristía es la promesa de vida eterna para todos los que la comen y la beben. Juan 6:50-51. La Eucaristía es una comida sagrada, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad. En Él Cristo nos llama como amigos para compartir en el banquete del reino de los cielos. Juan 15:15. Este pan y cáliz se entregaron a los discípulos en la última cena. Esta comida espiritual ha sido el pan de cada día y el sustento para sus discípulos en el curso de los siglos. El pan y el vino de la cena del Señor, su cuerpo y sangre, al ser partido y derramado, constituyen la comida irreemplazable para la jornada de la Iglesia peregrina en la tierra. La Eucaristía perpetúa el sacrificio de Cristo, que fue ofrecido una vez por todas y por nuestra salvación, haciendo presente la victoria y el triunfo de la muerte de Cristo. Es la fuerza para los que caminan con esperanza por la vida y desean vivir con Dios en la vida futura. Nuestra última recepción de la Eucaristía es el Viaticum, la comida del viaje último del creyente en camino al cielo. Mediante todas estas imágenes, la Iglesia nos ayuda a ver la Eucaristía como la unión con Cristo, de quien la Iglesia procede, por quien vive y hacia quien dirige su vida. Sagrada Comunión. Aunque el corazón de la celebración de la Eucaristía es la oración eucarística, la consumación de la misa es la Sagrada Comunión, en la que aquellos que fueron rescatados por el Padre, por su amado Hijo, comen y beben del cuerpo y la sangre de Cristo. Aquellos que fueron rescatados por el Padre, por su amado Hijo, comen y beben del cuerpo y la sangre de Cristo. Allí se unen como miembros del cuerpo místico de Cristo, comparten la vida del Espíritu. En el gran sacramento del altar se unen a Cristo Jesús y mutuamente a los demás. También fue la voluntad de Cristo que este sacramento se recibiese como la comida espiritual del alma, para alimentar a los que viven por su vida, como Él dijo: quien me come a mí tendrá de mí la vida. Juan 6:57. Este sacramento es también un remedio para librarnos de nuestros defectos de cada día y alejarnos del pecado mortal. Fue la voluntad de Cristo, además, que este sacramento fuese una promesa de nuestra futura gloria y nuestra felicidad eterna, y también un símbolo de ese cuerpo del que Él es la cabeza. Lucas 22:19 y 1 Corintios 11:3. Fue su deseo que nosotros, como miembros de su cuerpo, nos uniésemos a ese sacramento con firmes vínculos de fe, esperanza y amor, para que todos dijésemos lo mismo y no hubiese disensión entre nosotros. 1 Corintios 1:10. Como católicos participamos plenamente en la celebración de la Eucaristía cuando recibimos la Sagrada Comunión. Se nos anima a recibir la comunión devota y frecuentemente para estar bien dispuestos a recibir la comunión. Los participantes deberán estar conscientes de no tener pecado grave y normalmente deberán ayunar por 1 hora. Una persona que está consciente de pecado grave no deberá recibir el cuerpo y la sangre del Señor sin hacer primero una confesión sacramental, excepto por una grave causa donde no haya oportunidad para confesarse.
En este caso, la persona deberá estar consciente de su obligación de hacer un acto de perfecta contrición, incluyendo la intención de confesarse lo más pronto posible. Canon 9:16. Todos deberán ser animados a recibir con frecuencia el sacramento de la penitencia. Unión con Cristo. El Señor mismo nos dio la Eucaristía en la última cena. El sacrificio eucarístico está totalmente orientado hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Es el mismo Cristo que se recibe en la Sagrada Comunión, que dijo a sus discípulos: tomad y comed, este es mi cuerpo. Dando gracias, tomó el cáliz y dijo: tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre. Haced esto en conmemoración mía. Mateo 26, 26 al 27 y 1 Corintios 11, 25. El pan y el vino son presentados por los fieles y colocados en el altar por el sacerdote. Estos son dones simples, pero son anunciados en el Antiguo Testamento y escogidos por el mismo Cristo para el sacrificio eucarístico. Cuando estos dones de pan y vino son ofrecidos al Padre por el sacerdote en nombre de la Iglesia, durante la gran plegaria eucarística de acción de gracias, se transforman por el Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre del Hijo único del Padre. Finalmente, cuando un pan se parte, se expresa la unidad de los fieles, y mediante la comunión ellos reciben de un solo pan el cuerpo y la sangre del Señor, de la misma manera que los apóstoles los recibieron de las manos del mismo Cristo. Por tanto, la importancia de las palabras del himno adoptado del Didache: como el grano esparcido en las laderas, se hizo uno en este pan partido, que así de todos los pueblos se reúna tu iglesia para formar el reino de tu Hijo. El mismo Cristo está presente en las especies eucarísticas. Cristo está verdaderamente y realmente y sustancialmente contenido en la Sagrada Comunión. Su presencia no se significa momentaria ni simplemente, sino total y permanentemente real bajo cada una de las especies consagradas del pan y del vino. El Concilio de Trento enseña que el verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor, junto con su alma y divinidad, existen bajo las especies de pan y vino. Su cuerpo existe bajo las especies de pan y su sangre bajo las especies de vino, según el propio peso de sus palabras. La Iglesia también enseña y cree que inmediatamente después de la consagración, el verdadero cuerpo de nuestro Señor y su verdadera sangre existen junto con su alma y divinidad, bajo la forma de pan y vino. El cuerpo está presente bajo la forma de pan y la sangre bajo la forma de vino, por virtud de las palabras de Cristo. El mismo cuerpo, sin embargo, está bajo la forma de vino y la sangre bajo la forma de pan, y el alma bajo cualquiera de ambas formas, en virtud del vínculo y concomitancia natural que une mutuamente las partes de Cristo el Señor, quien ha resucitado de entre los muertos y no morirá más. Desde entonces, sin embargo, por razón de su valor como señal, compartir ambas especies eucarísticas es un reflejo más pleno de las realidades sagradas de lo que la liturgia significa. La Iglesia, en su sabiduría,
ha hecho provisiones en los años recientes para que la más frecuente participación eucarística tanto de la Sagrada Hostia como del cáliz de salvación pudiera ser posible para los laicos de la Iglesia Latina. La Sagrada Comunión como acto de fe. La presencia de Cristo en la Eucaristía es un reto, pero el entendimiento humano para la lógica y en última instancia para la razón. Su presencia no puede conocerse por los sentidos, sino por la fe. Una fe que continuamente se profundiza mediante la comunión que tiene lugar entre el Señor y sus fieles en el acto mismo de la celebración de la Eucaristía. Así es que los padres con frecuencia advertían a los fieles que si solo confiaban en los sentidos, verían pan y vino únicamente. Ellos, al contrario, exhortaban a los miembros de la Iglesia a recordar las palabras de Cristo mediante cuyo poder el pan y el vino se habían transformado en su propio cuerpo y sangre. La enseñanza de San Cirilo de Jerusalén ayuda a la Iglesia aún en nuestros días a comprender este gran misterio. Hemos sido instruidos en estos asuntos y llenos de una fe inconmovible, que lo que parece ser pan no es pan, aunque sepa a pan, sino el cuerpo de Cristo, y lo que parece ser vino no es vino, aunque sepa a vino, sino la sangre de Cristo. El acto de comunión, por tanto, es también un acto de fe, porque cuando el ministro dice el cuerpo de Cristo o la sangre de Cristo y el comulgante dice amén, es una profesión en la presencia del Cristo Salvador, cuerpo y sangre, alma y divinidad, quien ahora da vida al creyente. El comulgante hace su acto de fe en la presencia total del Señor Jesucristo, ya sea en la comunión bajo una especie o bajo las dos especies. Nunca deberá llegarse a la conclusión de que la comunión bajo la forma de pan solamente o la comunión bajo la forma de vino solamente es de alguna manera un acto incompleto, o que Cristo no está completamente presente al comulgante. La enseñanza inalterable, la Iglesia, desde el tiempo de los padres y en el curso de los siglos, notablemente en los concilios ecuménicos de Letrán IV, Constancia, Florencia, Trento y el Vaticano II, han dado testimonio de la constante unidad de la fe en la presencia de Cristo en ambos elementos. Claramente hay algunas circunstancias pastorales que requieren el compartir eucarístico en una sola especie, tal como cuando la comunión se lleva a los enfermos o cuando uno no puede recibir ya sea el cuerpo del Señor o su preciosa sangre a causa de enfermedad. Hasta en los días iniciales de la vida de la Iglesia, cuando la comunión bajo ambas especies era la norma, siempre había instancias cuando la Eucaristía se recibía solo bajo la forma de pan o vino. Los que recibían la Sagrada Comunión en la casa o estaban enfermos generalmente recibían bajo una sola especie, como también lo hacía toda la Iglesia durante la liturgia del Viernes Santo. Por tanto, la Iglesia siempre ha enseñado la doctrina de la concomitancia, por lo cual sabemos que bajo cada especie sola Cristo está totalmente presente y nosotros recibimos todos los frutos de la gracia eucarística. Al mismo tiempo, un aprecio por la recepción de todo el Cristo,
mediante una especie no deberá disminuir de ninguna manera el valor más pleno de la recepción de la Sagrada Comunión bajo las dos especies. Porque así como Cristo se ofreció completamente cuerpo y sangre en sacrificio por nuestros pecados, así también es nuestra recepción de su cuerpo y sangre bajo ambas especies, una participación especialmente apta en el memorial de la vida eterna. La Sagrada Comunión bajo ambas especies. Desde los primeros días de la celebración de la Eucaristía en la Iglesia, la Sagrada Comunión consistía de la recepción de ambas especies, en cumplimiento del mandamiento del Señor: tomen y coman, tomen y beban. La distribución de la Sagrada Comunión a los fieles bajo ambas especies fue la norma por más de un milenio de práctica litúrgica católica. La práctica de la Sagrada Comunión bajo ambas especies en la misa continuó hasta fines del siglo XI, cuando la costumbre de distribuir la Eucaristía a los fieles bajo la forma del pan solamente empezó a propagarse. Para el siglo XII ya teólogos como Pedro Cantor hablaban de la comunión bajo una especie como un tipo de costumbre de la Iglesia. Esta práctica se propagó hasta que el Concilio de Constancia en 1415 decretó que la Sagrada Comunión solo sería distribuida a los fieles bajo la forma de pan únicamente. En 1963, los padres del Concilio Vaticano II autorizaron la extensión de la facultad Vaticano II. La extensión de la facultad para la Sagrada Comunión bajo ambas especies en Sacrosanctum Concilium, manteniendo firmes los principios dogmáticos declarados por el Concilio de Trento. La comunión bajo ambas especies puede concederse en los casos que la sede apostólica determine, tanto a los clérigos y religiosos como a los laicos. La decisión del concilio de restaurar la Sagrada Comunión bajo ambas especies, según la discreción del obispo, se expresó en la primera edición del Misal Romanum y disfruta de una aplicación hasta más generosa en la tercera edición, típica del Misal Romanum. La Sagrada Comunión tiene una forma más completa como signo cuando se recibe bajo ambas especies, porque de esta manera de recibir se revela una señal más completa del banquete eucarístico. Además, hay una expresión más clara de esa voluntad por la cual la nueva y eterna alianza se ratifica con la sangre del Señor y de la relación del banquete eucarístico al banquete escatológico en el reino del Padre. La instrucción general explica además que al mismo tiempo los fieles deberán ser guiados hacia el deseo de participar más intensamente en un rito sagrado en el que la señal de la comida eucarística se destaca más explícitamente. La extensión de la facultad para la distribución de la Sagrada Comunión bajo dos especies no representa un cambio en la creencia inmemorial de la Iglesia sobre la Sagrada Eucaristía. Más bien, hoy la Iglesia encuentra que es saludable restaurar una práctica cuando es apropiado, que por varias razones no era oportuna cuando el Concilio de Trento se reunió en 1545. Pero con el paso del tiempo y bajo la guía del Espíritu Santo, la reforma del Concilio Vaticano II tuvo como resultado la restauración de una práctica que permite a los fieles tener la experiencia de una señal más completa del banquete eucarístico. Parte 2. Normas para la distribución de la Sagrada Comunión bajo las dos especies. El propósito de estas normas. En respuesta a la provisión de la instrucción general del Misal Romano,
La United States Conference of Catholic Bishops describe aquí los métodos de distribuir la Sagrada Comunión a los fieles bajo ambas especies y aprueba las siguientes normas, con la debida recognitio de la sede apostólica. El propósito de estas normas es asegurar la distribución reverente y cuidadosa de la Sagrada Comunión bajo ambas especies. ¿Cuándo se puede dar la comunión bajo dos especies? El misal romano revisado, tercera edición típica, expande ampliamente esas oportunidades cuando la Sagrada Comunión puede ofrecerse bajo ambas especies. Además de esas circunstancias especificadas en los ritos individuales, la instrucción general declara que la comunión bajo dos especies se puede permitir en estos casos: para sacerdotes que no puedan celebrar ni concelebrar, para el diácono y otros que desempeñan algún papel en la misa, para los miembros de la comunidad en su misa conventual o en la que en algunos casos se conoce como la misa comunitaria, para seminaristas y para todos aquellos que están de retiro o participan en un encuentro espiritual pastoral. La instrucción general luego indica que el obispo diocesano puede establecer norma para la distribución de la comunión bajo dos especies para su propia diócesis, que deberán ser observadas. El obispo diocesano también tiene la facultad de permitir la comunión bajo ambas especies, siempre que el sacerdote encargado como párroco de una comunidad lo considere apropiado, con la provisión de que los fieles hayan sido bien instruidos y no haya peligro de la profanación del sacramento, o que el rito sea difícil de llevarse a cabo debido al número de participantes o por alguna otra razón. En la práctica, la necesidad de evitar el obscurecer el papel del sacerdote y del diácono como ministros ordinarios de la Sagrada Comunión por un uso exceso de ministros extraordinarios podría, en algunas circunstancias, constituir una razón para limitar, o sea, la distribución de la Sagrada Comunión bajo dos especies, o para utilizar extinción en lugar de distribuir la preciosa sangre del cáliz. Las normas establecidas por el obispo diocesano deberán ser observadas donde quiera que la Eucaristía se celebre en la diócesis, aún en las iglesias de órdenes religiosas y en celebraciones con grupos pequeños. Catequesis para recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Cuando el obispo diocesano introduce la comunión bajo dos especies por primera vez, y también cada vez que se presente una oportunidad para la instrucción, los fieles deberán ser catequizados apropiadamente a la luz de la enseñanza y directivas de la instrucción general sobre los asuntos a continuación. A. La naturaleza eclesial de la Eucaristía como propiedad común de toda la Iglesia. B. La Eucaristía como el memorial del sacrificio de Cristo, su muerte y resurrección, y como banquete sagrado. C. La presencia real de Cristo en los elementos eucarísticos, completo e íntegro en cada elemento del pan y el vino consagrado, doctrina de la concomitancia. D. Los tipos de reverencia hacia el sacramento, ya sean dentro de la liturgia de la comunión o fuera de la celebración. E. Y el papel que los ministros ordinarios de la Eucaristía, y si es necesario, el que los ministros extraordinarios desempeñan en la asamblea eucarística. El ministro de la Sagrada Comunión. En virtud de su ordenación sagrada, el obispo o presbítero ofrece el sacrificio en la persona de Cristo, cabeza de la Iglesia. Él recibe los dones de pan y vino
de los fieles, ofrece el sacrificio a Dios y les devuelve el cuerpo y la sangre de Cristo como si fueran de las manos del mismo Cristo. Por tanto, los obispos y los presbíteros se consideran los ministros ordinarios de la Sagrada Comunión. Además, el diácono que ayuda al obispo o al presbítero en la distribución de la comunión es un ministro ordinario de la Sagrada Comunión. Cuando la Eucaristía se distribuye bajo ambas especies, el diácono presenta el cáliz. En cada celebración de la Eucaristía deberá haber un número suficiente de ministros de la Sagrada Comunión para que pueda ser distribuida de manera ordenada y reverente. Obispos, presbíteros y diáconos distribuyen la Sagrada Comunión en virtud de su oficio como ministros ordinarios del cuerpo y de la sangre del Señor. Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, cuando el tamaño de la congregación o la incapacidad del obispo, presbítero o diácono lo requiere, el celebrante puede ser asistido por otros obispos, presbíteros o diáconos. Si no están presentes esos ministros ordinarios de la Sagrada Comunión, el presbítero podría pedir ayuda a los ministros extraordinarios, acólitos, formalmente instituidos o a algunos de los fieles que hayan sido comisionados según el rito prescrito. En caso de necesidad, el presbítero también puede comisionar miembros aptos de entre los fieles para esas ocasiones. Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión deberán recibir suficiente ayuda espiritual, teológica y preparación práctica para desempeñar su papel con conocimiento y reverencia. En todas esas cosas deberán seguir la guía del obispo diocesano. Cuando sea necesario recurrir a ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, sobre todo en la distribución de la Sagrada Comunión bajo 2 especies. Su número no debería ser aumentado más que lo exigido para la distribución ordenada y reverente del cuerpo y la sangre del Señor. En todos los asuntos, tales ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión deberían seguir los mandatos del obispo diocesano. Reverencia. Todos los ministros de la Sagrada Comunión deberán mostrar la mayor reverencia por la Santísima Eucaristía con su comportamiento, su atuendo